Señores, estamos de vuelta con esta sección porque la verdad que con las navidades y este principio de año estaba la cosa un poco parada y digo, bueno, tampoco tiene sentido estar haciendo vídeos de esto donde no tengo nada que contaros, pero ya por suerte empieza a verse movimiento aquí en la realidad virtual. De hecho, en el día de hoy os voy a enseñar, os voy a hablar, mejor dicho, de bastantes actualizaciones, de algunos lanzamientos y de un anuncio que para mí es un bombazo. Además de algunos juguetitos nuevos que tengo por aquí y quiero hablaros de ellos. Pero por otra parte, y como es costumbre, recordad que cualquier juego que quieras para tu MetaQuest y lo quieras más barato, lo puedes comprar desde mi página juegosquestbarato.com y tú tienes un descuento y me estarías apoyando a mí directamente. Yo creo que con esto, oye, ganamos todo. En fin, vamos ya con los lanzamientos. Esta no ha sido una semana muy ajetreada en cuanto a lanzamientos, pero algo hubo. Como por ejemplo este Ghost Photographers, que es un juego de terror multijugador en el que tendrás que escapar tú solo o con tus amigos de entes aterradores. Su curiosidad es que vas siempre con un teléfono móvil que a través de la pantalla ves cosas que no ves sin ella. Además tienes que resolver acertijos y hablar por el chat de voz por proximidad con tus colegas. Digamos que es un estilo Phasmophobia, algo más simple, pero para MetaQuest 2, MetaQuest Pro, MetaQuest 3 y 3S. El siguiente juego es Call VR, un título que recoge la fórmula de Superhot y la invierte. Es decir, que aquí si te quedas quieto el tiempo avanza a velocidad normal y si te mueves se ralentiza. El juego cuenta con más de 40 niveles y 3 finales diferentes, además de algunos niveles dignos de juegos de terror. Eso sí, te los puedes saltar si no te apetece pasarlo mal. Un juego muy interesante que llegó a MetaQuest y PC, teniendo que esperar un poco para su llegada a PlayStation VR 2. Tienes vídeo en el canal por si quieres echarle un vistazo. Y el último lanzamiento de esta semana, polémico y esperado al mismo tiempo, es Alien Rogue Incursion, un juego de terror basado en la franquicia con el mismo nombre, donde interpretamos a Zula, una ex marine colonial que debe infiltrarse en las instalaciones de Gemini Exoplanet Solutions. Aquí tendrás que sobrevivir a los xenomorfos que no pararán de hacerte la vida imposible y resolver algunos acertijos. Un juego que mezcla la acción con toques de terror que tratará de hacértelo pasar mal, o bien, depende. Su lanzamiento fue en MetaQuest 3 y tienes vídeo donde enseño el juego y también entenderás de dónde viene lo polémico. Pues estos fueron los lanzamientos de esta semana, una semana tranquilita, pero vayamos ahora con las actualizaciones que aquí sí están más moviditos. Empezamos por Worlds of the Wizard, porque recibe soporte de hand tracking para PlayStation VR 2, siendo el primer juego con seguimiento de mano para la de Sony. El siguiente es Behemoth, uno de los grandes del año pasado, nunca mejor dicho, y es que trae una actualización que es una salvajada, corrigiendo más de 700 problemas diferentes, resuelven problemas gráficos, de animaciones, de interacciones, de instancia de dibujado, de combate contra jefes, de todo. Te dejo el enlace en la descripción para que le eches un ojo porque podría estar en un vídeo entero con esto. Vamos ahora a la selva de Green Hell, que también han sacado actualización para seguir puliendo su juego. Entre sus correcciones destacan un problema que no te dejaba usar objetos al reconectar la partida, esto ya está arreglado. Los logros que no se obtenían cuando los completabas, arreglado también. Añade la opción de activar el fuego amigo o desactivarlo. Mejora la calidad de las sombras sobre la cabeza de los personajes, no entendí muy bien cómo es eso. Ahora las construcciones están desbloqueadas por defecto en el modo supervivencia. Y como en el anterior juego, tienes en la descripción el enlace para que mires todo tranquilamente. El siguiente ya es un clásico aquí y es el Astro Hunter, que sacan parche para añadir nuevas misiones y corregir errores varios. O eso dicen ellos porque no han dicho cuáles son esas misiones ni cuáles son esos errores corregidos. Pero vamos a creerle. Vamos con Ghost of Tabor, que sacaron una actualización con bastantes cositas. Entre estas novedades está el poder guardar mochilas y chalecos en tu propia mochila, acoplar un arma en el lateral de la mochila, cambiaron el modelo básico de las mochilas, cambiaron las inyecciones curativas, añadieron el sistema de ladear y mejoraron las mirillas con aumento y con ello su rendimiento. Turno de Action Hero, que recibe una nueva actualización llamada Cult of Darkness y añade un nuevo nivel de terror. También incluye nuevas armas y un nuevo modo arcade, que este modo solo está disponible para MetaQuest 3 y 3S. Y por último en esta sección tenemos Contractors Showdown, más concretamente para el modo Exfil Zone. Arreglando problemas al reconectar a una partida, se mejoran los acoples de los accesorios a las armas, cambian el daño de las granadas y ahora tienen menos rango
y menos daño. Y como dije antes, todas estas actualizaciones las tenéis en la descripción por si queréis especificar en alguna en concreto. Ahora sería el turno de la sección del primer vistazo, pero lo que os traigo hoy también está ligado con un anuncio, así que lo vamos a hacer todos juntos. Han anunciado que Onward recibirá su gran actualización 2.0 este mismo año. En esa publicación dice que el juego va a cambiar con una puesta a punto masiva en su apartado gráfico, nuevos mapas, modos y un nuevo sistema de operadores con más de 20 nuevos personajes. La actualización dice ser la mayor actualización que le han hecho al juego nunca y que sería casi como un relanzamiento. De hecho, estas imágenes que estás viendo son sacadas de su Instagram haciendo referencia a todas las cosas nuevas. No se ha confirmado todavía que estos gráficos sean in-game, pero pronto darán más detalles, entre ellos la fecha de esta esperadísima actualización. Recordar que Onward ya tiene 8 años a lo tonto. Y siguiendo con el género táctico, tenemos Tier 1, que se lanzará el 20 de este mismo mes en formato Early Access para MetaQuest 2, MetaQuest Pro, MetaQuest 3S y MetaQuest 3. Este juego está hecho por gente que salió del estudio de Onward. De hecho, hay muchas cosas que tienen en común, pero lo que yo he podido probar ya aún está muy verde. Veremos cuando salga. Más cositas, el juego de Resist llegará a PlayStation VR 2, pero aún no sabemos cuándo, aunque han dicho que pronto darán la fecha. También han anunciado que el Shores of Lossy recibirá nuevo contenido para Quest y más tarde en Steam. El juego de Midnight World ya tiene fecha de lanzamiento y no habrá que esperar mucho, saldrá el 8 de mayo para PlayStation VR 2 y PC. Anunciaron una nueva actualización masiva para Alien Rogue Incursion para arreglar todos los problemas con los que salió en MetaQuest 3 y dice que llegará esta semana. Y por último, lo que me parece el anuncio bomba es que han confirmado el Into the Radio 2 para MetaQuest 3 y MetaQuest 3S y saldrá con suerte, dicho por ellos, esta primavera o a principios de verano en Early Access, eso sí. Pronto darán más detalles. Dicho todo esto, vamos ahora con la sección de hardware porque esta semana me han llegado un par de cositas de las que os quiero hablar. La primera es una que ya conocéis bastante, bueno, la conocéis de sobra porque llevo bastante tiempo usándola. Es una que yo compré en su momento, pero ahora se han puesto en contacto conmigo y me han mandado una unidad y me dijeron, oye, mira, ¿y por qué no hablas de nuestro producto? Digo, oye, pues vale, porque me ha gustado mucho tu producto, lo uso mucho y no está de más. Es este micrófono, ¿vale? El Antlion se llama. Este es el mío, el que siempre he usado. Y este es el que me han mandado ellos, que es el mismo, solo que es nuevito. Espérate, a ver si lo voy a romper. Aquí está, con su cable, con el micrófono y con el dongle, ¿vale? Dongle o como se diga. Esto es el receptor. Esto lo enchufas en el ordenador y el micrófono emite lo que tú estás hablando aquí para grabarlo, ¿vale? O sea, necesitas un ordenador o algún dispositivo donde puedas enchufar esto por USB para grabar. Lo interesante de este micrófono, y además se ve mucho usándolo en VR, es que tiene una calidad muy buena para hacer un micrófono Bluetooth, para hacer un micrófono así, tal cual. Y la otra parte tan buena que tiene es que te viene con estos adhesivos, que tú esto lo pegas en unos auriculares que no tengan micro, en el propio visor como lo tengo yo, lo que sea, y luego el micrófono con el imán que tiene aquí se pega y lo colocas y ya lo dejas colocado de la forma que tú quieras. Lo puedes quitar, lo puedes poner. De hecho, te vienen varios imanes para que lo tengas en varios dispositivos. Otra cosa interesante que tiene el micrófono es que puedes cambiar el modo en el que funciona. O sea, el modo más direccional o un modo que te coja todo el sonido de la sala. Evidentemente, el modo este, que es más amplio, graba a mayor calidad, coge más matices, pero también coge más ruido. El otro modo, si lo que quieres es comunicarte directamente con alguien, con amigos y tal, es más, funciona realmente bien. Pero para grabar yo creo que funciona mejor el amplio, porque luego con edición ya puedes recortar donde tú quieras y tiene más matices de sonido. Y por otro lado tiene aquí el botón este que puedes darle para mutearlo, desmutearte y luego nada más, o sea, sincronizarlo, y que también tiene unas luces que te avisa cuando está cargado o no. De hecho, esto lo enchufas al PC por el cable USB para cargarlo y os soy totalmente honesto, no sé cuánto dura la batería. Yo he estado hasta 12 horas usándolo y no se me ha acabado, ni se me ha puesto ni siquiera amarillo como diciendo, hey, falta batería, no. La verdad que funciona muy bien. Y bueno, vamos a hacer una prueba. Así se oye este micrófono
Señores, si te está gustando el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y dale like y comparte y todo ese tipo de cosas. Y así funciona este micrófono. Señores, si te está gustando el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete, déjame un comentario y comparte y todas esas cosas. Bien, ¿no? Pues eso, resumiendo, un micrófono que la verdad que recomiendo bastante si queréis tener buena calidad en Bluetooth, si grabáis contenido o si simplemente tenéis unos cascos buenos, que muchas veces pasa que tienen unos cascos buenos y vienen sin micrófono. Normalmente los mejores cascos suelen venir sin micrófono, pues esto es una buena opción, la verdad, funciona muy bien. De hecho, es el que uso todos los días, podéis ver cualquier vídeo en mi canal y ahí lo veis. Y luego, otra cosita que me ha llegado es esto, el One Stock, un nuevo Gun Stock, ya sabéis, para emular las armas, para tener mayor estabilidad a la hora de disparar en los juegos de tiro, que tiene varias particularidades si lo comparamos con la competencia directa. Lo principal que tiene este, que lo hace diferente, es el agarre de esto, porque no es un agarre cerrado donde tú colocas el mando, sino lo apoyas, entonces tienes mucha mayor libertad a la hora de usarlo, pero es cierto que también necesitas algo más de tiempo para acostumbrarte. Eso también es cierto, al igual que tiene otra cosa interesante, que es esto, que es una piecita que desabrochas sobre la marcha y puedes estirarlo o encogerlo. Esto está guay porque puedes, cuando coges una SMG o una MP5 lo que sea, lo adaptas, coges la escopeta para recargarla y todo eso está bastante bien. La culata también la puedes subir y bajar, pulsando un botón lateral la puedes subir y bajar, también puedes echarla para adelante o para atrás, o sea, tienes un montón de opciones. Como digo, tiene la cosa buena de que al ser abierto te da más movilidad y más facilidad de sacar los mandos y hacer cosas, pero como dije antes, también necesitas un poquito más de tiempo quizás para acostumbrarte a colocarlo y tenerlo siempre bien. Puedes también mover esto para adelante, para arriba, para abajo, lo que quieras para dejarlo a tu gusto. Y tienes la cinta pues para colgártelo. Ya me veréis con él en vídeos del futuro seguro, porque es el que estoy usando ahora en juegos como el Tabor y así. Y en fin, esto es la marca Biel VR y este se llama el One Stock, ¿vale? Ya está, eso fue lo que me mandaron y eso es lo que yo les enseño. Así que señores, poco más que decirles, que si les ha gustado el vídeo, como dije antes, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejarme un comentario bonito. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en más vídeos y en directo.